Muy buenas tardes a todas y a todos. Les saluda María Fernanda Pérez de AED nuevamente. Muy agradecida de que nos acompañen en esta tarde. Muy agradecida con Consortium Legal por facilitar este espacio. Al ser ya las 2 en punto y en aras de la puntualidad, vamos a dar inicio con este webinar. Vamos a escuchar hoy y aprender sobre cuáles son las recomendaciones y las medidas que podemos tomar para hacerle frente al COVID-19 en relación a los aspectos fiscales y corporativos. Y como les decía, de parte de AED, pues ya es impresionante, pero tenemos 4 semanas de seguir trabajando en teletrabajo, pero también cumpliendo todos nuestros compromisos con nuestras empresas, con las partes interesadas de nuestra organización, facilitando espacios como este, donde nos interesa llevar información de muy buenas fuentes, de primera mano, para darles las recomendaciones de cómo salir juntos y juntas de esta, cómo salir adelante de esta prueba por la que estamos pasando. De nuevo, agradecerle muchísimo a nuestra empresa asociada Consortium Legal y a don Diego, a don Felipe, a don Juan Manuel, que hoy nos van a acompañar y van a facilitar esta sesión. Quisiera pedirles a todas las personas que nos acompañan hoy que pongan por favor sus micrófonos en silencio mientras vamos a escuchar la presentación. Estamos acá un equipo tanto de AED como de Consortium y vamos a estar muy pendientes de las herramientas que la plataforma nos permite para interactuar. Les vamos a pedir que las consultas que tengan, por favor, las hagan en el chat. Déjenme escribirles por acá un mensaje para que tengan habilitado el chat. Ya les mandé un mensaje por acá para que lo tengan ahí abierto. Vamos a estar pendientes de las consultas que nos hagan por este medio. Escríbanlas en el chat y vamos a tener 2 partes de esta presentación. La primera parte para escuchar sobre las recomendaciones en materia fiscal la va a liderar don Diego Salto y don Felipe, y luego vamos a dar paso a la presentación de los temas corporativos con don Juan Manuel. Así que hagan sus preguntas por el chat y nosotras vamos a estar pendientes de que en el momento que hacemos el intercambio de los temas, abrimos el espacio para dar respuesta a estas consultas. Déjenme comentarles, presentarles a las 3 personas que hoy lideran este espacio. Como les comenté, la primera parte va a ser a cargo de don Diego Salto y don Felipe Guevara. Don Diego es socio en Consortium Legal y es especialista en los sectores financieros y tributarios. Es uno de los abogados más reconocidos, asesores fiscales más recomendados en Centroamérica y se desempeña también como docente en la Universidad de Costa Rica, dirigiendo la cátedra tributaria de esta universidad, y es también presidente del Fiscal Association del capítulo para Costa Rica y miembro del Instituto Costarricense de Estudios Tributarios. Y don Felipe, que también va a participar en esta primera parte, es asociado senior en Consortium, con una amplia experiencia en derecho tributario, público y financiero. Es miembro también de la International Fiscal Association y representante del Young IFA Network por parte de Costa Rica ante la IFA Mundial. Así que de parte nuestra de AED, de nuevo agradecer mucho a la empresa por habilitar este tipo de espacios para llevarles conocimiento a ustedes de primera mano y para resolver dudas, ¿verdad? En estas épocas donde estamos rodeados de incertidumbre, pues qué bien que la tecnología también nos permite llevar información de muy buenas fuentes y de primera mano para que podamos hacerle frente a esta emergencia. Así que muchísimas gracias, muy buenas tardes y recuerden que estamos pendientes de sus consultas por el chat. Adelante, don Diego, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, María Fernanda. Para nosotros realmente un gusto poder participar con AED y con todos ustedes que nos están acompañando, tanto para Juan Manuel Godoy, socio de la práctica de Derecho Comercial de la firma,
como para Felipe y para mi persona. Es realmente un gusto poder compartir con ustedes varias caras conocidas, así que desde ya los invito para que cualquier duda o pregunta que tengan, pues que tengan la entera libertad y confianza de participárnoslas y como siempre, haremos lo posible para poder responderlas. Si por alguna razón necesitamos un poquito más de tiempo, pues investigaremos sobre el tema y regresaremos de vuelta con ustedes y con la respuesta correspondiente. Quité el video para evitar cualquier tema de la velocidad de Internet. Bueno, la verdad que todos, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, estamos confinados y viviendo estas etapas principalmente en teletrabajo. Y como lo hemos ido viendo incluso en las reuniones internas de nuestro equipo, ha sido todo un reto en donde hemos sacado cosas muy positivas y pues habrá que seguir con la frente en alto y yendo hacia adelante en estas épocas de crisis, tratando de sacar lo mejor de todos nosotros. Y hoy, pues esperemos que dentro de las buenas noticias que tenga el día, puedan ustedes llevarse algunas buenas apreciaciones desde la perspectiva fiscal y legal corporativa que vamos nosotros tres a compartirles. Voy a tratar de no quedarme mucho en un antecedente que para todos es bien conocido. Estamos a partir del 16 de marzo de 2020 en una emergencia nacional por motivo de la emergencia sanitaria y así lo decretó el Poder Ejecutivo. Y a partir de ahí hay una serie de medidas que se han venido tomando en las diferentes áreas, evidentemente en las áreas económicas, en las áreas sanitarias, por supuesto, en las áreas laborales, y por supuesto que también dos muy importantes han sido las áreas fiscales y corporativas, que son las que vamos a analizar el día de hoy. En la parte fiscal concretamente, y luego ya Juan Manuel les compartirá más en detalle toda la experiencia con respecto a las consecuencias en materia corporativa, vale la pena hacer mención a que esta pandemia desgraciadamente nos llega en un mal momento fiscalmente. Evidentemente una pandemia nunca va a llegar en un buen momento o nunca será un buen momento para una pandemia, pero si desgraciadamente había un mal momento para que llegara es este. Como todos sabemos, el Estado estaba en una encrucijada con respecto a la aplicación de la regla fiscal, ha estado también en una, si se quiere, vorágine de aprobaciones legislativas con respecto a la materia tributaria, y ni hablar de las que la administración tributaria ha realizado desde el año pasado, tomando en cuenta que en diciembre del año 2018 se publica la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y que todo el primer trimestre del año 2019 se llevaron a cabo una serie de iniciativas que conllevaron a la aprobación final del reglamento del impuesto sobre la renta y del nuevo reglamento del impuesto al valor agregado, amén de una serie de modificaciones adicionales que se dieron específicamente en resoluciones interpretativas, resoluciones genéricas o resoluciones generales, que pusieron de alguna manera en vigencia todo el aparato normativo que había sido aprobado. Como ustedes saben, el IVA empieza a regir o empezó a regir a partir del 1 de julio del año pasado, y algunas pocas disposiciones del impuesto sobre la renta también empezaron a regir el año pasado. Este año, a partir del 1 de enero, estábamos básicamente con una implementación no absoluta, porque habían algunas normas de entrada escalonada, como las normas de subcapitalización, por ejemplo, pero casi que absoluta, en donde de alguna manera la gran mayoría de empresas estaban empezando a adecuarse a las normativas que tanto la administración como la ley aprobada habían determinado. Tomen en cuenta acá un tema que es de suma importancia. La administración se moderniza, la norma se moderniza y hoy por hoy la dinámica frente a la administración tributaria es un poco lo que estamos viendo hoy día nosotros a través de Zoom y todas las plataformas colaborativas y de comunicación. Es una dinámica totalmente digital. Y a partir de ahí, la implementación de la factura electrónica generó una dinámica muy diferente en la relación entre el contribuyente y la administración. Y todo eso nos toma por sorpresa, o todo eso nos lo afecta de una manera sorpresiva, evidentemente, el estado de excepción que tenemos hoy día por la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19.
Entonces, quizás hay que hacer una distinción que creo que es bastante importante. La primera es, estamos en medio de la implementación de un marco normativo permanente y estamos atravesando en este momento un nuevo marco normativo fiscal temporal. Entonces, dentro de esa permanencia nueva o de novedades que tenemos, ahora tenemos una serie de elementos específicos que aplican a través de la ley de alivio fiscal, que vamos a ver en unos segundos, de manera temporal, pero que luego tenemos algunos temas que son de aplicación genérica y permanente a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley. Aquí hay que hacer una última aclaración. ¿Qué viene en la ley de alivio fiscal? Van a ver que lo vamos a mencionar en unos pocos minutos, pero hay ciertas disposiciones que todavía requieren aclaración. Ya las vamos a analizar. Pero también hay que tomar en consideración que la enorme pregunta que tenemos hoy día no es necesariamente qué incluyó la ley de alivio fiscal. La enorme pregunta que tenemos es qué pueden hacer nuestras empresas o qué podemos hacer nosotros una vez que empiece a reactivarse la economía, cuando ya vamos a haber tenido unos meses complicados, por no decir que muy complejos para algunos sectores de la economía, y que por lo tanto necesitamos analizar algunas figuras que ya de entrada sabemos que van a ser importantes. En esta filmina de contenido vemos una de ellas, el diferimiento de pérdidas y sus requisitos. Y le voy a adicionar dos más. ¿Qué va a ocurrir con el diferencial cambiario? A pesar de que los economistas que han estado analizando esta situación auguran un cambio relativamente suave del diferencial cambiario, pero si hay algo que ayer en la reunión interna del equipo hablábamos que si hay algo cierto en esta época es que hay dos frases que ya dejaron de tener total y absolutamente vigencia. La primera es la medición del tiempo. Hoy día tratar de hablar de corto, mediano, largo plazo se vuelve imposible. Corto plazo es lo que va a ocurrir hoy o mañana, mediano es lo que va a ocurrir durante esta semana y largo es lo que va a ocurrir durante un mes. Más allá de eso, es todo básicamente un ejercicio de adivinanza de lo que podríamos tener en las siguientes semanas o meses. Y la otra frase nada más es, no tengo tiempo. Antes decíamos, no me leo un libro porque no he tenido tiempo, no ordeno el escritorio porque no he tenido tiempo. Hoy día, todos los fines de semana, nos genera un montón de tiempo y por lo tanto estas dos frases casi que las podemos dar por descartadas hoy día. Ahora, esas dos frases traídas al ámbito tributario nos llevan a analizar entonces el diferencial cambiario bajo un escenario que no podemos predecir lo que va a ocurrir y un tercer tema que es el de las cuentas incobrables. Para nadie es un secreto que todos los que estamos en la dinámica comercial o empresarial vamos a tener temas de flujo, de facturación, y eso va a hacer que las cuentas por cobrar tengan cierta antigüedad, probablemente superior a la que hemos venido viviendo en los últimos años. Y por lo tanto, lo que queremos también, Felipe y yo, compartirles, junto a lo que posteriormente les va a compartir Juan Manuel, es lo que pueda salir de aquí en adelante y cómo podemos entre toda esta disposición tributaria buscar situaciones que les adelanto que todavía no están 100% acabadas ni vistas, pero sí buscar situaciones dentro del marco tributario actual para poder salir adelante de esta crisis lo menos golpeados posibles y con la mayor facilidad desde el punto de vista fiscal. En la siguiente filmina, si por favor me ayudan a pasarla, vemos que se aprueba el viernes 20 de marzo la ley de alivio fiscal. Aquí hay que empezar haciendo una mención a dos temas. ¿Qué han sido las propuestas y qué ha sido lo que se ha materializado realmente a través de una ley? Las propuestas han sido muchas. Un sector que ha estado bastante activo ha sido UCAEP. La verdad que tras la pasividad que tuvo UCAEP durante algunos meses anteriores, la presidencia hoy día de Álvaro Sáenz le ha dado, me parece, un impulso importante al sector y eso ha hecho que UCAEP haya tenido un papel importante en tratar de colaborar y solventar al sector que mueve la economía. No podemos olvidar que independientemente de lo bueno y de lo afortunados que somos de tener
un aparato estatal como el que tenemos de alguna forma con la caja, que nos está ayudando bastante, que si bien al menos yo no soy experto en materia de salud, pero me parece que la emergencia ha sido llevada de manera responsable por las cabezas de la caja y del Ministerio de Salud. Lo cierto es que el motor de la economía no necesariamente es ese sector público, sino el generador de empleo, y el motor de la economía somos necesariamente el sector privado. No en vano, el Banco Interamericano de Desarrollo siempre ha tenido en mente el desarrollo del sector empresarial como eje principal del desarrollo de la economía. Y recientemente, hace tan solo unos años, emite un documento que es muy bueno, si en algún momento tienen, sobre todo en estos fines de semana, un poco más de tiempo y curiosidad. Es un documento que se llama Con recaudar no basta, y que Alberto Barreix, que es uno de los responsables, el responsable de la cabeza de la política fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, establece junto con un grupo de colaboradores el hecho de que el sector privado debe tener las herramientas disponibles desde la perspectiva fiscal para crear riqueza y generar empleo. Y creo que de alguna manera UCAEP ha entendido ese papel y ha tenido ciertas propuestas que, al igual que otras, desgraciadamente no han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa, como la eventual disminución del IVA al 6% o un impuesto especial a los salarios de las administraciones públicas. Desde esa perspectiva, lo que se viene a aprobar con la ley de alivio fiscal es, si se quiere, quitando la excepción que vamos a ver en unos minutos del impuesto a los arrendamientos comerciales, básicamente lo que nos están es dando un poco de ayuda en el diferimiento de las cargas tributarias y aduaneras de los próximos meses, pero no nos las están eximiendo. Para nadie es un secreto y es algo que está clarísimo desde el punto de vista empresarial, que el problema que tienen las empresas hoy día, además de una serie de temas de la estructura de negocio y del ambiente de negocio que estamos viviendo, es un tema de flujo. Y el flujo nos permite mantener planillas o mantener nóminas. Y lo que hizo el Estado en este momento es establecer una moratoria de IVA y del impuesto selectivo consumo durante los siguientes 3 meses, es decir, durante el IVA de los meses de marzo, abril y mayo, que se pagarán, como lo ven en la filmina, en cualquier momento, antes, eso sí, del 31 de diciembre. Y al 31 de diciembre tenemos que tener o un acuerdo con la administración tributaria, es decir, un fraccionamiento de pago, o tenemos que tener el pago realizado. Si nos ayuda o no nos ayuda, hombre, normalmente nos va a ayudar más en empresas grandes que en empresas pequeñas, por el tema del flujo que se va a estar manejando. Hay ciertos, tal vez para gustos colores, dirán algunos, pero hay ciertos errores que debieron haberse matizado. Si bien cuando se conversa con economistas se dice que Costa Rica no está en una posición fiscal para dar exenciones, lo cierto del caso es que si la economía no logra rebotar en los meses siguientes, si no logra rebotar en los meses siguientes, perdón, ¿me escuchan bien? Porque me oigo en eco y no sé si es tal vez que no. Se te oye eco, Diego. Dale, Diego. Ya se corrigió. Perfecto, listo. Entonces, si no logra rebotar en los meses siguientes, el problema que tendríamos es que lo mismo le va a dar a las empresas el no tener los fondos durante estos meses que tenerlos a final de año. El efecto en la planilla va a ser la misma. Obviamente le estamos apostando a que la curva se aplane y que la economía salga. Algo que es inaceptable y que no llego todavía a entender, independientemente de las razones que puedan dar los economistas, es el que no se haya eximido del pago parcial del 30 de marzo. Me parece que el eximente del pago parcial del 30 de marzo era indispensable para los contribuyentes, porque la teoría de que lo vamos acumulando durante los meses anteriores no es excluyente del hecho de que necesitamos tener fondos para poder mantener las nóminas y las planillas. Y solamente pensar en la eximente del pago parcial de junio, porque los de abril y mayo evidentemente están pensados en empresas con periodos fiscales especiales, no es suficiente. Las posteriores, esas no nos preocupan tanto, porque ya las siguientes, la de septiembre o la de diciembre, podemos presentar con tiempo la eximente de reducción
perdón, la solicitud de eximiento de reducción de pago parcial ante la administración. Pero la de marzo no le veo razón alguna para que el Estado no la haya hecho. De la información que tenemos, y evidentemente no tengo ninguna evidencia más allá de una percepción empírica, y de lo que nos han comentado varios de nuestros clientes, muchas empresas no realizaron el pago parcial de marzo. Cash king, como dice el dicho de los financieros y economistas, y el tener cash, tener efectivo en estos días, vale más la pena que el asumir algunos intereses de mora que se van a tener que asumir a finales de año por este pago parcial no realizado. Pero de alguna manera es un pasivo que se tiene de fácil solicitud. Lo que de alguna manera sí genera un verdadero beneficio es la exención sobre los arrendamientos. La ley habla de arrendamientos comerciales y al inicio, después en la siguiente filmina, Felipe nos lo va a comentar un poco. Cuando hablan de arrendamientos comerciales, de alguna manera nos referíamos a la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, donde se hablan de dos tipos de arrendamientos, que son los arrendamientos comerciales en contraposición con todo lo que es residencial. Pero vean que la ley no nos está hablando de arrendamientos de inmuebles. Aquí también podemos estar hablando de arrendamientos de muebles, pero el reglamento, desgraciadamente, vino a limitar esa exención a única y exclusivamente los locales. Es algo que no debería ocurrir. Nosotros creemos que es totalmente incorrecto y por lo tanto debería haber algún tipo de aclaración posterior de la administración. Hay también, o resulta también importante comentar que además de la moratoria del impuesto a valor agregado, el impuesto selectivo consumo, hay una moratoria de los aranceles. Igual, durante los meses de abril, mayo y junio, lo que establece la norma es que se podrán nacionalizar mercancías importadas sin el pago de los aranceles, e igual, antes del 31 de diciembre se deberá cumplir con el pago. Aquí viene otra duda. ¿Qué pasa cuando hablamos en la ley de alivio fiscal que nos permiten la moratoria de aranceles en la importación? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando únicamente del DAI o estamos hablando del impuesto selectivo consumo, del IVA del 1% y del DAI? Y aquí también nos salta otra duda. ¿Qué pasaría si yo estoy importando mercadería y esa mercadería, asumiendo que la exención es genérica, es global, es a todo lo que implique la importación, no pago el IVA? El IVA no pagado, de acuerdo a lo que dice la normativa, es un IVA que no aplica como crédito. Entonces, eso nos genera otra discusión y es cómo poder darle un tratamiento a ese IVA no pagado y empezar a tener ponderaciones sobre qué es lo que más me conviene, tener el crédito sobre el IVA, no tenerlo, aplicar la exención sobre ese IVA o pagarlo y poderlo acreditar. Son temas que vamos a ir analizando día a día y nuevamente, como lo venimos diciendo hoy día, vamos día a día, semana a semana, y habrá que ver cómo la administración se manifiesta. Hoy, de hecho, al final de la tarde tenemos un conversatorio con la directora general de tributación donde vamos a plantear estos y otros temas y esperamos tener una respuesta de parte de la dirección general de cómo se va a manifestar. Veamos qué dice el reglamento. Sí, ahí tal vez, Diego. En la siguiente filmina. Como comentaba, bueno, perdón, nos quedamos aquí. Dale. Ahí no, quédate en el antecedente de exceso reglamentario. Como decía Diego, la moratoria en IVA termina siendo un préstamo tasa cero que hace el gobierno al contribuyente para que se lo pague en diciembre. En el caso de los arrendamientos comerciales, es una exoneración por 3 meses. Y ahí tenemos una particularidad. Esa exoneración no venía en el texto original, se metió como una moción de fondo de los diputados y se incluyó sin mayores referencias. Esto llevó a un problema. Si uno lee la ley habla de arrendamientos comerciales, no hace ninguna exclusión, ni ninguna limitación, ni aclaración. Reglamentariamente se dio un exceso en la potestad reglamentaria de la administración tributaria y lo limitó a locales comerciales.
Si revisamos la ley, en ningún lado limita al local, por lo cual el reglamento no puede venir a hacer diferencias, limitaciones o restricciones donde la propia ley no lo hace. Esto nos lleva a recordar un caso reciente que se resolvió recientemente y es el que pasó con los servicios de salud. La ley habla que están en una tarifa reducida del 4% los servicios de salud. Hasta ahí. Vía reglamentaria, el reglamento del impuesto al valor agregado, se incluyó una limitación y se expresó exclusivamente a servicios de salud humana. El Colegio de Veterinarios metió un proceso contencioso contra esa norma que limitaba y el contencioso atinadamente anuló esa limitación porque la ley no la hacía y salud era humana o animal y se incluyó en tarifa reducida los servicios de salud animal veterinaria. Esto es exactamente lo mismo desde la perspectiva de interpretación, análisis de normas que pasa en este reglamento de la exoneración de arrendamientos comerciales. ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva a una situación complicada y era lo que hablaba ayer con un cliente porque decía, bueno, para mí es un riesgo enorme alquilar bienes muebles en arrendamientos o leasing operativo y exonerarlo de IVA porque el responsable del pago del impuesto soy yo. Si me fiscalizan y no cubre IVA, lo tengo que pagar yo. Ahí el tema se da en que evidentemente es altamente probable que un proceso contencioso se gane el diferendo frente a la administración tributaria, pero tenemos que saber que vamos a tener que conducir ese diferendo. Y al final lo que el cliente decidió es ver cómo se está comportando. Lo que me dijo es, vamos a ver cómo se comporta la competencia. Si la competencia lo está dando exonerado, vamos a valorar exonerarlo. Precisamente porque el riesgo lo asume él. Pero sí es importante ver que este tipo de excesos reglamentarios, de potestad reglamentaria, se han venido dando ya y se han venido anulando y se han venido dando en mayor medida incluso mediante actos que tienen un valor jurídico mucho menor, como son oficios o resoluciones propias del director o ahora la directora de tributación, donde prácticamente entran a legislar y donde no pueden, y ha llevado, y eso es un tema que a mí particularmente desde la práctica me choca un poco de cuando uno ve contribuyentes o clientes preocupados por seguir lo que se le ocurrió al director general de tributación y no seguir lo que es la ley propia misma y aun cuando les beneficie. Y de eso precisamente se viene toda esta discusión de los abusos en la potestad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo y en todavía con mayor preocupación en abusos que tienen la administración tributaria misma cuando hace simples resoluciones o oficios. Entonces, aquí lo que queríamos llegar con esto es, ustedes como contribuyentes tienen que saber que la exoneración dada por ley es arrendamientos comerciales, sea bien mueble o inmueble, pero si exoneran el arrendamiento de muebles, es altamente probable de que si lo fiscalicen vayamos a tener que litigarlo con un antecedente muy favorable, que es este ejemplo que les daba del Colegio de Veterinarios y la limitación que te hizo el reglamento. Ahí si quieren pasamos a la siguiente filmina, que era lo otro que hablaba Diego y que es importantísimo. Si bien el pago parcial de marzo no se incluyó y era clave para tener la liquidez para este periodo, los pagos parciales que vengan posteriormente se pueden eliminar o reducir. Anteriormente existía un criterio de un plazo de incluso un mes mínimo para presentar la solicitud y demás. Esa resolución varió y lo que la resolución establece que es antes de que venza el deber de realizar el pago parcial, yo debo solicitarle a la administración tributaria su reducción o su eliminación. Lo curioso es que no tiene un plazo y si uno revisa la página web de la administración tributaria, recomiendan que al menos lo haga un mes antes, pero la recomendación no es ninguna obligación. Ahí nos lleva a pensar que incluso una semana antes hago la solicitud e independientemente que me respondan o no, la tengo por presentada y podría simplemente obviar el pago e ir para adelante. Pero la eliminación de pagos parciales es una posibilidad que existe ya en la normativa y no está supeditada precisamente a la ley de alivio fiscal que no incluyó septiembre o diciembre, precisamente porque ya existe y depende mucho de las particularidades que tenga el contribuyente y que en este caso va a tener sobrada justificación como lo es reducción en los ingresos proyectada
derivado de la situación económica que estamos viviendo a raíz de la enfermedad del COVID-19 y que permitirán sustentar la solicitud precisamente de eliminar el pago parcial. Y al final, ese es un tema, y como decía Diego, de gente que simplemente decidió no hacer el pago de marzo. Y eso es interesante porque al final de cuentas, si yo voy a cerrar el periodo fiscal con pérdida, incluso, no hubiera tenido que haber hecho pago en definitiva del todo. Entonces, no voy a tener ningún tipo de sanción. Entonces, me parece que al final viene siendo una decisión de negocio, pero sabiendo que tenemos la posibilidad de que eliminar cualquier riesgo de que al final de año me cobren intereses por el pago parcial que no hice, poderlo eliminar de previo. Si quiere, pasamos ahí, Diego, a la siguiente filmina. Uno de los temas que más ha generado problemática es cómo seguimos interactuando con la administración tributaria y cómo se mantienen todos los temas procesales. Y aquí hay que tomar en consideración varios temas. Si nosotros podemos hacer teletrabajo, puede un funcionario público tener el mismo derecho y casi que la obligación de hacer teletrabajo. Están listas las plataformas del Estado para poder atender adecuadamente a los usuarios, en este caso concretamente a los contribuyentes, y esto trae una serie de medidas adicionales. ¿Qué pasa con los procesos que están en marcha? Si hubiese o como hubo una suspensión de plazos, se suspenden también para efectos de prescripción. Hay consecuencias adicionales. Esto es una discusión en marcha. Esto es una discusión que no va a acabar hoy. Algunos de ustedes recordarán que cuando en el año 2012 en el gobierno de Laura Chinchilla se aprueba la ley de modificación del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se modificó el artículo 144, que básicamente lo que establecía era una figura que se llamaba cobro coactivo, que una vez que a mí me metían el equivalente a una resolución determinativa, es decir, donde ya me decían, usted me adeuda tanto, aunque yo todavía tenía derecho de ir a litigarlo, el Estado esperaba que yo como contribuyente le garantizara el monto que ellos estaban tratando de cobrarme o le pagara antes de haber ido a la vía recursiva. O sea, algo totalmente violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y efectivamente a partir de la inconstitucionalidad que determinó la Sala Constitucional, se estableció que ese artículo 144 era efectivamente contrario a la Constitución. En ese momento, al estar suspendida la emisión de actos finales por parte de la administración, se generó una seguidilla de actos prescritos que la administración había emitido un documento diciendo es que esto no prescribe, y luego los tribunales han venido a decir, no señor, usted puede decir lo que quiera en los documentos internos, pero si de acuerdo a la legislación no se da una de las causas interruptoras de la prescripción, pues no podemos considerar que la obligación tributaria haya prescrito, o más bien podemos considerar que la obligación tributaria ha prescrito. Entonces, lo que hoy día estamos viendo es una situación que sin duda alguna, en términos técnicos, traerá una consecuencia procesal importante, en términos coloquiales, trae cola, y por lo tanto vamos a tener que seguirla analizando durante los siguientes, ni siquiera meses, años. ¿Qué es lo que hoy día está ocurriendo? La administración tributaria ha permanecido abierta, y abierta en una época digital como la actual significa que es accesible. No significa que yo puedo ir a plataforma de servicios a solicitar normalmente una certificación, o por lo menos no significaba que fuera así. La administración hoy día emite un documento que básicamente es un instructivo, por si quisieran tenerlo por ahí, después me pueden mandar un correo y con gusto se los comparto, es la Instrucción General 02-2020, que son lineamientos para seguir o que deben seguir internamente las áreas de fiscalización, que se emite el 2 de abril pasado. Básicamente se hizo público el viernes antes de salir de Semana Santa, el viernes 3. Si lo vemos en términos de días hábiles, hace 2-3 días hábiles se hizo público esto. Y básicamente la administración lo que viene a decir es qué es lo que tenemos hoy día que considerar.
y por lo tanto lo que ellos dicen es que en acatamiento a lo establecido por todas las medidas de aislamiento preventivo, distanciamiento social, por la implementación del teletrabajo, el Ministerio de Hacienda adopta de esta manera una implementación de teletrabajo para funcionarios para mantener este distanciamiento social como una medida de contención del contagio. Eso genera varios temas. En términos prácticos, lo que de alguna manera se establece es lo siguiente. Durante los meses de abril y mayo, la administración dice que no notificará nuevas comunicaciones de actuación fiscalizadora. Básicamente, no vamos a iniciar procedimientos nuevos de fiscalización. Y de alguna manera lo que hace es que será hasta el mes de junio, salvo que esto se extienda, en donde se iniciarán nuevos procedimientos, y lo hace depender, eso sí, de que el estado de emergencia nacional, es decir, el decreto que hablábamos del 16 de marzo pasado, aún siga vigente y no se haya cesado este estado de emergencia. No obstante, la limitación es para no iniciar procedimientos de fiscalización, pero los procesos fiscalizadores que están en marcha van a seguir en marcha, y por lo tanto, lo que sí es muy particular es la redacción de la administración. La administración nunca pierde. La administración, como lo vimos con el tema del artículo 144, la administración nunca pierde porque ellos siempre tratan de proteger lo que les puede afectar. Sé que dentro de los participantes hay varios que son abogados y obviamente no estamos en una presentación de índole legal per se o una clase, pero el concepto de la prescripción es bien interesante porque la prescripción requiere que hayan dos elementos, que quien tiene el derecho a ejercer un derecho o que tiene la potestad de ejercer un derecho no lo ejercite, es decir, la inercia del titular del derecho y el transcurso del tiempo. Y aquí lo que la administración está diciendo es, vea, los procesos van a seguir y vamos a seguir tomando en cuenta absolutamente todo para que nada prescriba. Entonces, vamos a suspender todo, pero vamos a evitar que las suspensiones superen los 2 meses porque hay una causa específica en la ley que dice que si no hay actuaciones de la administración durante un plazo de 2 meses, se tiene que volver a reiniciar el procedimiento, de lo contrario se considera que está prescrito. Esto es algo similar a lo que también establecen diciendo que si bien todo va a seguir en marcha, la administración no va a resolver resoluciones determinativas, resoluciones sancionadoras, ni cualquier resolución que venga a resolver recursos de revocatorias presentadas por el Estado, por el contribuyente. Las resoluciones determinativas son probablemente el documento más importante en toda la cadena procesal, porque es en el que se confirma que hay un ajuste de parte de la administración y es el primer acto que jurídicamente se considera que es un acto administrativo. Y eso tiene, sin entrar en detalles, tiene una única consecuencia importantísima, y es que es objeto de recurso. Yo ya puedo considerar que ese acto administrativo me da el derecho de ir a demandar al Estado en la vía contenciosa administrativa. Entonces, ¿qué es lo que dice la administración? Yo no voy a resolverle nada en estos 2 meses, ni determinativas, ni sancionadoras, ni recursos de revocatoria. Pero luego en negrita, además tienen el descaro de ponerlo en negrita, dice, siempre y cuando no se esté ante un riesgo de prescripción inmediato. Entonces, tranquilícese usted, contribuyente, que la está pasando mal en este momento, yo no le voy a notificar. Eso sí, no se tranquilice mucho, porque si usted está al borde de la prescripción, sí le voy a notificar. Entonces, al final lo que está diciendo la administración es, te voy a beneficiar y te voy a ayudar en aquellos en que a mí no me afecten. Pero eso sí, si me afecta, no hay forma en que te perdone la resolución determinativa, la sancionadora o los recursos de revocatoria. Igual en las resoluciones determinativas y sancionadoras que están pendientes de emisión, que dice que deben emitirse y notificarse inmediatamente. Entonces, al final, cuando vemos la actuación de la administración en esta instrucción de fiscalización, la conclusión que podemos sacar es, ¿está abierta la administración? Sigue abierta. ¿Está abierta al público físicamente? La mayoría de sus instancias están cerradas por un tema de distanciamiento social. Hay correos electrónicos en los cuales tenemos que hacer llegar nuestra documentación. Esa documentación tiene que venir principalmente, digamos, como lo dice el instructivo, a través de firma digital. ¿Qué pasa si no tengo firma digital? Se permite un escaneado con la posterior comprobación de que la firma es la correcta. Pero eso es lo que hay hoy día.
la administración va a seguir y va a seguir activa, así que no hay que bajar la guardia. ¿Qué pasa con el Tribunal Fiscal Administrativo? El Tribunal Fiscal Administrativo igual sigue activo. Había dejado de funcionar y había cerrado, básicamente, y había suspendido plazos. Y emitió un comunicado diciendo que a partir del 3 de abril se reactiva. Pero como del 6 al 10 de abril se dio una suspensión genérica por la Semana Santa, empezaba nuevamente a funcionar a partir del día de ayer, es decir, a partir del 13 de abril. Y eso hace que hoy día se siga adelante con todos los procesos. Inicialmente, cuando uno va al Tribunal Fiscal Administrativo, usted presenta un escrito de apelación ante la Administración Tributaria y la Administración eleva al tribunal y ahí usted presenta lo que se llama la expresión de agravios, que es un término tal vez que suena hasta medieval, suena un poco raro, pero que viene a decir básicamente ahí voy con un escrito aparte a decir cuáles son mis argumentos. El Tribunal Fiscal Administrativo lo que había dicho es que se impedía y se imposibilitaba la presentación de estos escritos de expresión de agravios. Había dejado por fuera una serie de otros escritos que uno presenta ante el Tribunal Fiscal Administrativo, por ejemplo, el de prueba para mejor proveer. Pero hoy día lo que viene a decir el TFA, el Tribunal Fiscal Administrativo, es estamos abiertos y negocios como cualquier otro día, seguimos adelante. Igual el Poder Judicial. El Poder Judicial había cerrado, había de alguna manera suspendido plazos y vuelve a abrir aquí con la mención que hablábamos ahora, a partir del 3 de abril, con la semana del 6 al 10 que no trabajaron y a partir del 3 de abril de forma completa. Y por lo tanto, hoy día están en vigencia todos los plazos. Seguimos con la siguiente filmina, por favor. Aquí, sí, ahí tal vez, Diego. Perdón. Dale. Lo que iba a decir es que, bueno, tenemos que llegar a esto porque puede pasar con la situación actual y viene siendo algo de lo poco positivo que introdujo la reforma fiscal del año pasado, es la posibilidad, amplió la posibilidad de que todos los contribuyentes puedan diferir pérdidas del periodo en periodos futuros. Entonces, lo que se introdujo ahí fue en el artículo 8 como gasto deducible, una posibilidad que anteriormente solo estaba dada para las empresas agrícolas y las industriales, que fue todo un tema, además el tema de industriales y una gran discusión durante bastante tiempo, y se hizo para cualquier contribuyente. Entonces, lo que vino a establecer la reforma fiscal es para épocas complicadas del contribuyente, dice, las pérdidas se aceptarán como deducción en los 3 siguientes periodos y 5 en el caso de las empresas agrícolas, debiendo el contribuyente en cada periodo tratar de aplicar el máximo posible de deducción de la pérdida que tiene registrada. Y como requisito, precisamente cuando nos enfrentemos a un escenario así de funesto que tuvimos el periodo, que puede ser con pérdidas, es precisamente contabilizarlas como tales y poder tener un registro específico del periodo, de la pérdida, del monto y cuánto lo acumulo y que ahora va a ser un activo y cómo lo voy a diferir en los periodos siguientes. Esto precisamente fue de las pocas cosas buenas que tiene la reforma fiscal y que curiosamente cae en un escenario ahora de un evento completamente impredecible como es una pandemia, que viene precisamente a servir de una especie de salvavidas fiscal de los poquitos que tiene la normativa nuestra para aquellos contribuyentes que se ven la necesidad de capitalizar o comerse utilidades acumuladas para el presente periodo y poder documentar y diferir esas pérdidas en periodos futuros, teniendo únicamente ese requisito. Ahí podemos avanzar a la siguiente filmina que Diego va a hablar de lo del diferencial cambiario. Aquí también por un tema de tiempo, no quisiera extenderme tanto, nada más mencionar en unos minutos algo que se vuelve importante. El diferencial cambiario es la diferencia que se da cuando convierto moneda extranjera a moneda local. La ley del impuesto sobre la renta dice que todas las transacciones de moneda extranjera deben traducirse a moneda local. Hubo una discusión enorme antes de la aprobación de la reforma fiscal, en la medida en que la ley nunca habla de cuál es el tratamiento del diferencial cambiario, sino que lo único que habla es
de esta norma de traducción o de conversión de moneda extranjera a moneda local. Fue el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta del año 88 que vino a decir el diferencial proveniente de pasivos es deducible, el diferencial proveniente de activos es gravable. Pero en el año 2010 y 2012 se dio una situación particular a la del año pasado, o similar a la del año pasado, que es que el colón se apreció con respecto al dólar. Y por lo tanto nos vino a generar una discusión, y era, ¿qué pasa si en lugar de tener un gasto deducible con respecto a un pasivo, yo tengo un ingreso? Es decir, ya no debo más, sino que ahora debo menos. Y tengo que registrar esa reducción o disminución de mi deuda como un ingreso. Ha habido un sinnúmero de acciones litigiosas, tanto en vía administrativa como judicial. Ha habido resoluciones judiciales en ambos sentidos, aunque principalmente se ha considerado que los contribuyentes hemos tenido razón en considerar de que no había una norma que facultara lo que hizo la administración tributaria. Y en toda esta discusión se aprueba la ley y empieza ahora sí a diferenciarse en dos aspectos. Primero, la ley dice todo el diferencial cambiario se considerará sobre el tipo de cambio de venta. Entonces lo uniforma. Segundo, el diferencial cambiario, cuando está afecto a la actividad empresarial, es decir, cuando es el de una empresa que tributa de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta y concretamente a su título primero, es incluso gravable cuando no se haya realizado, o es también deducible cuando no se haya realizado. Cuando son empresas inmobiliarias que se regulan en lo que se llama el capítulo 11, ahí sí tiene que ser solo realizado, no hay un tema de no realización. Entonces, hoy día, entre esa discusión de por qué realizado y no realizado, que cuando a mí me graban una renta que yo no la he realizado, ejemplo, tengo un lote, al lado del lote me pasaron una carretera y el lote, si bien me costó 100, hoy día tiene un valor de mercado de 1000. Pero mientras yo no venda y mientras yo no realice esa ganancia, no tengo ningún impuesto que pagar sobre esa eventual ganancia que yo tendré en un futuro. Aquí lo que la ley está diciendo es que aunque usted no haya realizado el diferencial, es decir, yo tengo un pasivo, el colón se aprecia, por lo tanto ahora debo menos, pero no lo estoy pagando, aún así pague mi impuesto sobre eso. Eso está conllevando o podría conllevar a que muchos proyectos de concesión o de infraestructura en donde hay apalancamientos importantes tengan que tributar o pudieran llegar a tributar montos muy superiores por diferencial cambiario que lo que tributarían por sus utilidades operativas. Según se dice, y esto no tengo ninguna verificación y esperaría poderlo confirmar en algún momento, la administración tributaria está valorando emitir un criterio interpretativo sobre este concepto de realización. Pues bien, con lo que estamos viviendo hoy día con el COVID-19, con una economía en exceso apalancada y una economía que tendrá evidentemente un tema diferencial cambiario en los próximos meses o años, el tema va a salir nuevamente a ser importante. Y aquí quisiera nada más hacer énfasis en un tema de previo a darle la palabra a Juan Manuel. Fiscalmente, hay una enorme necesidad de las empresas de cuidar, más allá de un tema de planeamiento fiscal, el tema de cumplimiento fiscal. Por muchos años, cuando las empresas nos contactaban a nosotros, nos decían, es que ya, yo pago 10 colones de impuestos y ahora quiero pagar menos. En algunos casos era factible, de acuerdo a la ley, en algunos casos no era factible. Pero desde hace algún tiempo, y no necesariamente por el COVID-19, pero desde hace algún tiempo, el enfoque correcto por todos los mecanismos de control cruzado que tiene la administración tributaria ha migrado de un esquema de pago de impuestos a un esquema de cumplimiento formal. Si usted le pregunta hoy día, y hay estudios que lo demuestran, que en Estados Unidos y en Europa los abogados in-house de las empresas dedican al menos el 80% de su tiempo a temas de cumplimiento. Y sé por nombres que hay alguno que otro incluido en la lista de participantes en esta actividad y pueden dar fe de ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy día las empresas tienen que cuidar más el esquema de cumplimiento que el llegar a pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque las sanciones son muy altas. Las sanciones administrativas pueden llegar a ser hasta el 150% de lo dejado de pagar. Y hay que tomar en cuenta que esto es como dejar un canasto de comida en las afueras de la casa con vecinos con hambre.
¿Qué es lo que va a hacer la administración? La administración, si antes por el déficit necesitaba recursos, hoy va a llegar hambrienta a fiscalizar con una voracidad como nunca antes la hemos visto, y más allá de hacer reestructuraciones y de pagar menos impuestos, lo que tenemos que fijarnos es que nuestras declaraciones estén bien, que nuestro cumplimiento formal esté bien, que cumplamos bien con el AMPO, que cumplamos bien con el D104, el D151. Recuerden que en el D151 hay toda una discusión con respecto a que se tiene que seguir todavía presentando cuando hay un beneficio y no necesariamente por tener facturación electrónica ya vigente, vamos a dejar de presentarlo. Hay casos donde sí. D152, y eso quizás es un tema que sí queríamos de alguna manera compartir con ustedes y levantar por lo menos el criterio o la inquietud para que lo tomen en consideración con sus clientes, con sus propias empresas o a nivel general dentro de sus negocios. Como le comentábamos Felipe y yo, hay muchos temas todavía por analizar. El corto plazo nuestro es hoy, el mediano es esta semana y el largo es este mes. Así que vendrán muchos cambios desde el punto de vista fiscal y esperamos con la colaboración de AED y también de forma directa poderles colaborar y con muchísimo gusto aclararles cualquier otra duda que tengan con respecto a este tema. Pasamos entonces con Juan Manuel Godoy, quien nos comentará todos los temas desde el punto de vista corporativo, y abriremos el espacio de preguntas al final de esta actividad. Muchísimas gracias, y si por ahí estuviera don Juan Manuel, adelante y bienvenido. Pura vida, Diego, saludos a todos. Muchas gracias a AED por la invitación. Diego y Felipe nos estaban compartiendo algunas de las medidas que la Asamblea Legislativa y la autoridad tributaria ha venido tomando para hacerle la vida más fácil a los agentes que están en el mercado, difiriendo obligaciones, la regla, exonerando algunas excepciones por ahí, pero al final estas medidas son una reacción a una situación que parece natural, obvia e incontestable, y es que el COVID y la pandemia está dificultándole a todos los agentes que están en el mercado el cumplimiento perfecto y oportuno de sus obligaciones tributarias. Por eso hay una medida legislativa y administrativa de flexibilización. En otros escenarios, en otros foros, en otros webinars también se ha discutido y se ha comentado las decisiones legislativas y las decisiones administrativas que la Autoridad de la Seguridad Social ha tomado para hacerle la vida fácil a aquellos que tienen que cumplir con obligaciones propias de una relación laboral. Entonces se reglamentó la suspensión de los contratos de trabajo, se ideó la figura de la reducción de las jornadas, y se creó un mecanismo ante el Ministerio de Trabajo que estaba pensado para que durara 2 o 3 días en el perfeccionamiento de estas figuras, y la realidad es que está durando 2 o 3 pero semanas. Y eso sin duda no es una crítica al Ministerio, porque se valora la oportunidad y conveniencia que se hace al creer en estas figuras, pero lo que representa más bien es una necesidad del mercado de que se regulen de manera específica normas que permitan flexibilizar el cumplimiento de ciertas obligaciones. Se salió el tema laboral, el tema tributario, y el problema que tenemos los comercialistas es que no hay una autoridad que pueda de alguna manera centralizada entender las preocupaciones y las situaciones en las que se pueden enfrentar los diferentes agentes del mercado en el cumplimiento, no de sus obligaciones tributarias y laborales, sino de sus obligaciones comerciales. Por ahí nos decía Diego hace un rato que el Banco Interamericano de Desarrollo, creo, esperaba que la economía se recuperara, y la forma en la que la economía se recupera es en el cumplimiento y en el desempeño perfecto de las relaciones comerciales, honrando los contratos comerciales y generando desplazamientos económicos de un lado hacia el otro. Y no hay en este momento una normativa que esté ayudando a los diferentes agentes del mercado a ver cómo hacemos para honrar nuestras obligaciones comerciales.
Y seguramente a todos ustedes, de una u otra manera, habrán notado que sus contratos todos tienen algún nivel de impacto por la situación que se está presentando, unos más, otros menos, pero sus microcontratos, y por microcontratos por supuesto que no hay ninguna valoración de importancia, pero si ustedes tienen un contrato con alguien que le hace un servicio de outsourcing, que le hace aseo a sus oficinas, y como todos estamos en teletrabajo, ustedes tomaron la decisión de suspender ese contrato, pues ahí hay un problema para las dos partes. Si ustedes tenían a alguien que le habían alquilado la soda para el servicio a sus empleados, también tienen un problema. Si ustedes tenían un contrato de alquiler para que sus clientes pudieran parquearse al frente y sus empleados al frente, pues también hay un problema porque ni los clientes ni los empleados en este momento, por lo menos están asistiendo a las oficinas. Entonces, a nivel de microcontratos, las empresas están teniendo de lado y lado una problemática que tienen que enfrentar como consecuencia del COVID, ¿no? Y los macrocontratos, pues ni hablar. Supongamos un contrato de compra de una empresa que se estructura típicamente con una fecha de firma y una fecha de cierre, y para que se dé la fecha de cierre tienen que darse unas condiciones precedentes, pero lo más importante es que la normalidad económica se mantenga entre una fecha y la otra, y nada más anormal en estos días que una normalidad económica. O supongamos un contrato de una compra de empresa ya perfeccionado, en donde los vendedores tienen un earn-out que está sujeto al cumplimiento de ciertos key performance, algún elemento indicativo de desempeño, y no se pueden cumplir por un factor ajeno, que es el COVID-19. Entonces, definitivamente hay un abandono de los comercialistas porque no tenemos unas medidas que puedan de alguna manera matizar o modular las obligaciones que los contratos imponen a cada una de sus partes. Por ahí han habido algunas reacciones legislativas sectoriales todavía en discusión. Hay un proyecto de ley para reformar el tema de arrendamientos, eso se ha discutido en diferentes foros también, con unas tesis, con otras. Lo cierto es que lo que nosotros vemos en la calle es que los mismos arrendantes y a los arrendatarios están empezando a abordar el tema. ¿Y qué es lo que está pasando? Hemos visto varias soluciones. En algunos casos, tal vez los menos, se acuerda una suspensión de los efectos del contrato. Como consecuencia de ello, el arrendatario no paga durante el tiempo que se acuerde, que no necesariamente es definido. Al final todavía no sabemos cuánto tiempo se va a extender esta situación, pero normalmente se empieza a hablar de 3 meses. Entonces llegan y se pone el acuerdo, el arrendante y el arrendatario, no te va a pagar por 3 meses. Esa es una de las modalidades de acuerdo que hemos visto. No sé si sea la regla general, diría que no. Depende mucho de la industria y depende de la explicación con la que se llegue a ese acuerdo. Hay otro acuerdo que es el diferimiento, siguiendo las prácticas de Hacienda, que entonces no tenés una exoneración del deber de pagar, sino que te creas una cuenta por pagar. Está bien, esa es otra de las modalidades, pero ha resultado parte de la creatividad de los arrendantes y de los arrendatarios entrar a modular ese contrato de arriendo y el impacto que tiene sobre el pago de la renta. También algunos están diciéndole algún descuento, el 50, el 60%, el 40%, por ahí andan un poco las soluciones. Lo cierto es que para el arrendante, y probablemente sea la regla general, tener un buen arrendatario es un activo. Y las medidas que veremos más adelante, legales que hay, todas lo que buscan de una u otra manera es generar una terminación del vínculo contractual si no se llega a un acuerdo entre las partes. De manera que, de una manera indirecta, hay un impulso que el ordenamiento jurídico le hace a las partes para que de alguna manera, como dicen los italianos, reduzcan el contrato a la equidad como consecuencia de la situación en la que se está, ¿no? También hay un proyecto de ley que se ha discutido por ahí, no ha avanzado mucho, de la banca, en donde se busca de alguna manera regular o dimensionar los efectos de la obligación de honrar la obligación de pago de las cuotas o del principal, según corresponda. La banca ha dicho que no aguantaría una moratoria muy grande. El tema está en discusión, no solamente en Costa Rica, en diferentes jurisdicciones. Hay otro proyecto de ley que es una reforma del artículo 702 del Código Civil. Ese artículo, palabras más, palabras menos, dice, vea, usted tiene que cumplir sus obligaciones, y si
no las cumple, tiene que indemnizar los daños y los perjuicios. Sin embargo, si su incumplimiento es consecuencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, usted no tiene que indemnizar. Lo que se busca en la reforma, el proyecto de ley que hay, es otorgarle a la Presidencia de la República las facultades para que en casos de emergencia module de una manera general los efectos que la declaratoria de emergencia tendría en el cumplimiento de las obligaciones comerciales. En algún momento se discutió si la reforma debería ser al artículo 702 o a la ley que crea la emergencia económica. En otros países hay a la emergencia social, en otros países hay una norma específica sobre emergencia económica otorgando de manera esas facultades, pero aquí en Costa Rica no lo hay. De manera que la problemática que se encuentra el sector comercial en este momento es que no hay una autoridad que pueda regular de una manera centralizada todos los efectos que se pueden presentar en las relaciones comerciales en este momento, y las diferencias que hay entre las soluciones legales no coinciden con las necesidades de negocio. ¿Por qué? Porque las diferencias que hay a las soluciones legales parten de una visión individualista y egoísta del contrato. Y cuando me refiero a individualista o a egoísta del contrato, es que parte de una concepción aislada del contrato en la que el entorno o el ecosistema no se ve afectado, sino es solamente la relación uno a uno. Y en este momento lo que está más afectado no es la relación uno a uno, sino todo el ecosistema. De manera que la solución legal, como está desarrollada en el ordenamiento jurídico vigente, es un poco insuficiente para responder a las necesidades del negocio. ¿Y cuáles son las necesidades del negocio? Pues proteger el tejido contractual, que muchas veces es un activo que a los empresarios les ha costado tanto construir y que son muchas veces el soporte del éxito de sus negocios. Entonces, por un lado tenemos una solución legal en donde le dicen, vea, pónganse ustedes de acuerdo, o si no, la solución es terminamos el contrato, y por otro lado, los señores de negocios lo que quieren es garantizarse la continuidad del negocio, pero creando una modulación de las obligaciones mientras dure el chaparrón, dirían algunos, ¿no? Veremos en la siguiente filmina las explicaciones legales que se han venido dando a la situación del COVID y cómo esta afecta desde el punto de vista de estricta dogmática jurídica al cumplimiento de las obligaciones comerciales. No me quiero extender tampoco mucho por dos razones. Creo que buena parte de los participantes no son abogados, y segundo, porque es un tema realmente que es de dogmática jurídica y que a veces es algo aburrido de tratar. Pero el mensaje que aquí queremos dejar es que todas estas figuras que hay y que han servido de justificación o de explicación o de análisis son insuficientes para tratar una situación global de afectación a la economía y de afectación al entorno en el que se mueven todos los agentes económicos. Fíjense ustedes que las medidas que toman el sector tributario no son sectoriales, a pesar de que probablemente el sector turismo pudiera llegar a ser uno de los más afectados en Costa Rica. No hay una medida sectorial para el sector turismo, valga la redundancia, es para todos. Igualmente sucede en el sector laboral. En el sector comercial, estas medidas, como la aplicación de la fuerza mayor y el caso fortuito, son realmente insuficientes para responder a este tema. ¿Por qué? Vamos a hacerlo relativamente rápido. La fuerza mayor y el caso fortuito, más allá de la discusión que se tenga sobre si hay COVID o no, es un evento de caso fortuito fuerza mayor, discusión pareciera ya superada. Lo cierto es que lo que la normativa exige es que haya una relación de causalidad inmediata y directa entre el COVID y la incapacidad para cumplir con las obligaciones que usted tiene en su contrato. Y resulta que, a pesar de que en Costa Rica no hay muchos precedentes, nos encontramos en Panamá uno bastante curioso. Cuando hubo la invasión, en su momento, de Estados Unidos, con el tema Noriega, etcétera, etcétera, muchas empresas utilizaron ese argumento como un evento o como un evento que ellos pensaban era de caso fortuito, fuerza mayor, para justificar el no pago de ciertas obligaciones económicas ante la banca de ese país.
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Panamá, creemos que con buen tino, básicamente lo que dijo, mire, lo que pasa es que la invasión no fue a su empresa. Por lo tanto, no hay una relación de causalidad directa entre el hecho que usted invoca como justificación y la causa o el efecto que usted invoca como consecuencia. De manera que no es posible que usted se exonere del deber de pagar o repagar la deuda. Y aprovechando el tema, pues de abrir comillas, en Costa Rica también está por ahí la discusión andando de cuáles son los efectos que tiene la liberación de un deudor respecto al pago de una deuda. Por ahí alguna vez alguien dijo, no, pues es que como la ley dice que si no puedo pagar por fuerza mayor, entonces ya no tengo que pagar nunca, y eso no es así, ¿no? Por ahí decían los romanos que el género nunca perece y las obligaciones dinerarias son una obligación de género, de manera que si se termina una relación de préstamo con un banco, no quiere decir que usted no tenga que pagar al banco, puede decir que se termina el contrato y que habrá que dimensionar cómo y cuándo le va a pagar, con algunos efectos que creo que hay una filmina más adelante que de alguna u otra manera lo explica. Pero cuando salimos de fuerza mayor y caso fortuito y no nos logramos poner de acuerdo respecto a su procedencia o no, tenemos otro problema. Por eso seguimos insistiendo. Las figuras o las instituciones jurídicas construidas por tantos años, cuando no siglos, son insuficientes para tratar lo que se está presentando en este momento. Y es que si usted y yo no estamos de acuerdo respecto al impacto de fuerza mayor o caso fortuito en nuestra relación comercial, pues lo que vamos a terminar es en una disputa. Una disputa que probablemente va a tardar mucho más de lo que en este momento tarda una disputa. Si la vida útil de un abogado era de 2 o 3 procesos ordinarios, probablemente después de que esto suceda, con la avalancha de juicios que podrían llegar a presentarse si no nos ponemos de acuerdo, la vida útil de un abogado se va a reducir, porque la duración de los procesos judiciales pareciera que sería lo natural que se demoren mucho más. Si los procesos ante el Ministerio de Trabajo estaban pensados para 2 o 3 días y terminaron demorándose 2 o 3 semanas, ya intuirán ustedes cuánto puede durar un proceso judicial si no nos logramos poner de acuerdo todos en el cumplimiento y en la reducción a la equidad, que dicen los italianos, de nuestras obligaciones comerciales. Otra de las figuras que se están tratando de traer a la mesa para justificar o utilizar como explicación de una necesidad de un replanteamiento del contrato es una figura creada por la doctrina italiana, la excesiva onerosidad sobrevenida. Los franceses le llaman teoría de la imprevisión, los alemanes le hablan la pérdida de la base del negocio. Lo cierto es que esta figura también termina, más allá de la justificación dogmática que se le dé, en la misma solución. El contrato, cuando deviene excesivamente oneroso, se tiene que terminar, a menos que las partes se pongan de acuerdo en reducirlo a la equidad, es decir, en dimensionar y en modular las obligaciones que cada uno tiene. Y hay también desarrollados en la doctrina y en la jurisprudencia algunos requisitos y algunos condicionamientos que tienen que darse para para la aplicación de esta clase de figuras. Lo cierto es que en Costa Rica no está regulada. En Alemania el artículo 242 del PGB fue utilizado de base, en Italia el 1468, los salvadoreños y los hondureños sí tienen una norma específica, en Costa Rica no. Y la aplicación supone entonces ir a una disputa judicial que parece que en términos de oportunidad y en términos de conveniencia pareciera absolutamente indeseable. Entonces, las discusiones que se han tenido durante semanas en diferentes foros respecto a estas figuras, casi todas terminan con una respuesta que cuando uno tiene una duda, parece de alguna manera odiosa, y es que la aplicación de cada una de ellas tiene que revisarse caso por caso. Y el caso por caso está lleno de matices y está lleno de modulaciones, porque lo que es bueno para el ganso no necesariamente es bueno para la gansa en términos de valoración de riesgos. Entonces, si yo tengo un contrato de construcción y los balances de los riesgos que hemos acordado son distintos a un contrato llave en mano, por ejemplo, pues podría uno decir que esa regla que se le aplicaría a un contrato llave en mano no necesariamente se le debe aplicar a otra modalidad de contratación para un ejercicio de construcción. Y ese ejemplo aplica para todos, de manera que, en efecto, es una valoración caso por caso la que
permitiría utilizar o recomendar alguna clase de estas herramientas. Sin embargo, la tesis de la que estamos partiendo, que incluso no es algo que sea únicamente discutido en Costa Rica. En la mañana estábamos en una conferencia también con unos profesores italianos que también lo confirmaban. Probablemente haya agravado porque la situación en Italia es aún más grave que la que estamos enfrentando acá, y es que el COVID ha puesto en entredicho el sistema jurídico, económico y social como un mecanismo para reaccionar al impacto que está teniendo, ¿no? Si quieres, leer la siguiente. Y una de las debilidades, además, que entonces tienen todas las figuras que se estaban utilizando para justificar de una u otra manera una renegociación de los contratos, es que los efectos de cualquiera de ellas termina siendo o que el contrato se termina, o que el contrato se termina con deber de indemnización o sin deber de indemnización. Y lo más importante es que en muchas de ellas la forma de preservar el contrato es acudiendo a una adaptación de las obligaciones o un reformation of the contract o cualquier mecanismo que permita preservar el vínculo negocial, que es la necesidad de negocio que estamos viendo en la calle. Todos queremos mantener el vínculo con nuestros contrapartes en el contrato. En los microcontratos, todos queremos tener a la señora que nos está haciendo la soda, todos queremos mantener el contrato de al frente para que cuando esta situación cese, los clientes y nuestros empleados puedan volver allá, si es que no termina con un replanteamiento general de la forma en la que operan las economías. Todos queremos tener a la señora que nos hace aseo en la oficina, todos queremos cerrar el contrato de compra de acciones, todos queremos que el earnout se pague porque si yo lo tengo que pagar fue porque recibí un ingreso que justifica que lo pague, todo lo queremos, pero las herramientas legales que hay no conducen a ese efecto, de manera que hay una necesidad de replantear los instrumentos legales a la necesidad o al requerimiento actual que está generando, o a la problemática más bien que está generando el COVID-19 en el proceso de cumplimiento de las obligaciones comerciales. Rey. ¿Y cuáles son los remedios entonces que se están presentando? Y fundamentalmente hay dos. O nos ponemos de acuerdo o alguien nos impone una solución. Y en ese nos ponemos de acuerdo, hacia allá es que se están dirigiendo la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos e internacionales, y el de Costa Rica no debería ser la excepción. Nosotros hemos visto al principio de buena fe por encima del hombro, porque estamos más acostumbrados a lo que establece la literalidad de los contratos. Pero lo cierto es que esta situación genera un cambio de paradigma respecto al rol que tiene la buena fe en la construcción y en la integración de los contratos. Y además, en los países en donde, y Alemania es el ejemplo clásico, porque con su teoría de la reducción del base del negocio, desarrollaron a partir de conceptos generales de buena fe, el rol fundamental que tienen que cumplir. Nosotros creemos que después de que cese la pandemia o la crisis, seguramente van a haber, y con seguridad es algo inevitable, algunas demandas que van a terminar por perfeccionar el redimensionamiento que tiene la buena fe en el ámbito contractual. De manera que el mensaje necesariamente es que no permitamos que se llegue a ese estado, porque seguramente va a ser inoportuno, y utilicemos la buena fe como un principio rector de ese proceso de redimensionamiento de los contratos que queramos preservar, que intuyo que son buena parte de ellos. Porque si no terminamos en una solución heterocompositiva, y es con unos proyectos de ley que vengan a regular la problemática de una manera general, como se está presentando ya de una manera aislada. Vemos que hacia allá puede empezar a ir también el proceso de saneamiento económico. Y segundo, el tema judicial parece pues descartarse. Primero, porque en aquellas jurisdicciones, y en Costa Rica no es la excepción, en donde pudiera uno llegar a pensar
que podríamos apelar al juez en caso de que no lleguemos a un acuerdo sobre cuál es la manera justa de balancear el contrato, lo cierto es que esa manera va a llegar en 10 años y probablemente muchos de los empresarios no quisieran que sea un juez el que resuelva qué es lo que es justo o lo que no es justo, ¿no? De manera que nosotros pensamos que todas estas herramientas son insuficientes y la única forma en la que se puede garantizar la preservación de los vínculos contractuales y el tejido contractual que se ha creado como consecuencia de esta situación es un acuerdo directo con nuestras partes que nos permita cumplir con nuestra obligación ya existente de ejecutar nuestros contratos y de renegociarlos con base al principio de la buena fe. Y en últimas, para no extendernos más, queríamos también compartir una pequeña frase que le encontramos por ahí a un autor que justamente hoy por la mañana lo estábamos discutiendo, y es que nada de esto está dimensionado y estructurado para una situación como la que se está presentando. Y esta situación lo que está poniendo en entredicho es el propio sistema jurídico, económico y social. De manera que, como decía Diego, todo esto va a cesar, caeremos de pie, pero definitivamente hay que abrazarnos a todos a la buena fe y redimensionar nuestros contratos en la forma en que corresponde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Juan Manuel, y también agradecerle de nuevo a don Diego y a don Felipe por compartir estas reflexiones y recomendaciones. Hemos estado pendientes del chat y recibimos una consulta, pero tenemos todavía unos minutos para que si tienen más dudas nos las hagan llegar. Dado que ya llegamos al final, también podrían, si ustedes gustan, abrir su micrófono, habilitarlo y hacer la consulta en directo. Voy a leer la que recibimos antes, es de don José Miguel García y preguntaba sobre los incentivos tributarios. Decía, se viene conversando sobre temas de diferimiento, pero ¿existe algún incentivo real? Muchísimas gracias a don José Miguel. Vamos a ver, incentivo real, más allá de la exención con respecto a los arrendamientos, los demás son puros diferimientos. Quizás el otro medio incentivo real que pudiéramos tener es la exención o la eximente del pago parcial, el pago que viene ahora en junio para la mayoría de contribuyentes. Aquí se extraña mucho una medida real tributaria, pero vamos a ver, también tratando de ser objetivo, el país no está para eso. La verdad que cuando nosotros vemos estos temas, incluso a nivel de la universidad, siempre lo que decimos es que la dinámica fiscal es muy parecida a la dinámica que se da en construcción. Los arquitectos en construcción son los equivalentes a los economistas de nuestra economía. Los economistas son los que diseñan y nosotros como abogados somos de alguna manera los constructores o los carpinteros que ponemos en palabras las ideas que los economistas están de alguna manera planteando. De acuerdo a lo que dicen nuestros arquitectos, es decir, de acuerdo a lo que dicen los economistas, el Estado no está en este momento en una condición de sostenibilidad fiscal para poder dar mayores incentivos fiscales. Ahora, los incentivos que se están dando como subsidios de alimentación, y tal vez aquí va a prevalecer también la discusión que se está dando desde hace muchos años a nivel internacional con respecto a si tiene sentido dar exenciones en la economía. Yo sé que esto al final se puede volver un plato de babas, perdonando la expresión, pero durante muchos años, por ejemplo, el BID viene diciendo que no se deberían otorgar exenciones en los sistemas tributarios. Por ejemplo, y el caso que normalmente se pone ejemplificativo es el arroz. Cuando se dice es que le damos una exención al arroz en la canasta básica, al final de cuentas lo que están diciendo es que vamos a premiar con una exención o vamos a compensar la imposibilidad económica de adquirir arroz a quienes no puedan hacerlo. Pero lo cierto es que quienes más capacidad económica tienen, más están disfrutando de esa exención. Es decir, las personas con menor capacidad económica consumen arroz, pero una vez al día. Las personas con menor, con media o mayor capacidad económica
podrían consumir gallo pinto en la mañana, un arroz al mediodía y otro arroz en la noche. Lo que al final argumenta el BID para decir que las exenciones en ese sentido, si bien están bien intencionadas, están mal dirigidas porque están siendo utilizadas por las personas a las que no van dirigidas. Entonces, las tendencias que se están dando a nivel mundial es que más que otorgar exenciones, se puedan dar ayudas directas y subsidios. Evidentemente, en países como los nuestros, eso significa corrupción, aprovechamiento indebido. Es difícil tener una media. Todo esto, desgraciadamente, para decirle que al menos desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos, y me corrige Felipe si hay alguna por ahí que yo haya omitido, el único beneficio tangible, real, como exención, es el del impuesto al valor agregado sobre los arrendamientos comerciales, con todas las aclaraciones y disclaimers que acabamos de mencionar. Hubiéramos deseado que hubiese más, pero hoy por hoy, dada la situación económica del país, al menos por ahora son los que se tienen. Muchas gracias. Sí, es Don correcto. Diego. Perdón, don Felipe. No, adelante. dale, le decía a Diego que sí, es correcto, no hay nada. Yo estoy hablando hace poco con varios diputados del tema y el gobierno, ni el ministerio, ni los diputados ven como una posibilidad un tema de beneficios o exoneraciones fiscales adicionales. Muchas gracias a ambos por la respuesta. Nos hacen otra pregunta, esta es de don Jorge Varela. Él lo que nos dice es, se comentó acerca de contribuyentes que no pagaron el adelanto de renta de marzo. ¿Podría haber una exención de los intereses en ese caso? Vamos a ver, no la hay, pero, y esto es simplemente un sentimiento muy personal, yo no descarto que más adelante haya algún tipo de amnistía para estos temas. Si yo estuviera en el Ministerio de Hacienda, y Dios me lo impida algún día estar por ahí, pero si yo estuviera algún día en el Ministerio de Hacienda, pensaría que en algunos casos sería mejor no otorgar un eximente o una exención y posteriormente, en caso que haya mucho incumplimiento, buscar la posibilidad de generar una condonación de intereses. No conozco ni siquiera una iniciativa ni que nadie lo haya dicho. Nosotros internamente en oficina sí hemos conversado tal vez, y perdonando la expresión, hemos hasta bateado si realmente esto podría ser una alternativa. Máxime, aunque haya sido muy criticada, pero el éxito recaudatorio que tuvo la amnistía, tal vez mal llamada amnistía, en realidad fue una moratoria de intereses o condonación de intereses ¿cómo se llama? Y reducción de sanción en la última reforma fiscal, y no descarto que eso podría darse, pero no he escuchado absolutamente nada. Muchas gracias. Otra pregunta que recibimos de parte de Rebeca Arias nos dice, ¿qué tan fuerte es la posición de los arrendadores propietarios de los inquilinos de obtener un crédito fiscal en la compra de bienes y servicios debido a la exención del IVA en arrendamientos comerciales? ¿Podrías leerla de nuevo, perdón? Sí, dice, ¿qué tan fuerte es la posición de los arrendadores propietarios de los inquilinos de obtener un crédito fiscal en la compra de bienes y servicios debido a la exención del IVA en arrendamientos comerciales? Ok, eso tiene que ver con una distinción que trae la ley con respecto a que los créditos en el IVA dependen de si hay una exención objetiva o subjetiva, y dependiendo de si se considera que la exención que se está dando en este momento es objetiva o subjetiva, se podría generar un crédito sobre el IVA pagado. No sé, Félix, si vos tenés conocimiento que la administración haya confirmado algo al respecto. No, de hecho esa es una de las omisiones que tuvo el reglamento, porque debido precisamente a lo que les decía al inicio, de lo mal que estuvo construida la ley y que la exoneración de arrendamientos nace por una moción de fondo de los diputados y no era, no era parte del cuerpo del proyecto de ley que se había pensado,
entran ese tipo de vacíos normativos que no quedan claros y el reglamento tampoco vino a definir si el arrendante tenía derecho a crédito pleno a pesar de que su operación, que es dar el servicio de arrendamiento, iba a estar con una exoneración. Al final hemos hecho el análisis de la situación y la voluntad del legislador y lo que establece el artículo 21 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado en el párrafo segundo. Y la exoneración que otorga esta ley es mixta. Hay dos tipos de exoneraciones, objetivas y subjetivas. En este caso se entiende como una exoneración mixta no contemplada precisamente en la norma y haciendo una integración normativa tendemos a creer y a defender la tesis de que el arrendante tiene derecho a crédito pleno. Porque si no, aparte que tendríamos una norma que viene a desvestir un santo para vestir otro, atenta contra la voluntad del legislador y también existe cierto nivel, a nivel de la ley de impuestos sobre la renta, de una interpretación que permita defender el crédito pleno. Entonces, ante todas esas omisiones, la mala técnica legislativa y la poca y la no regulación reglamentaria, además de la ausencia de criterio por parte del fisco, tendemos a hacer el análisis y considerar que sí tiene derecho a crédito pleno el arrendante, teniendo riesgo por no saber la posición. Y tal vez ahí nada más para adicionar, cuando el impuesto a valor agregado tiene por lógica que yo voy trasladando hacia el consumidor final la carga del impuesto. Entonces, cuando se establece una exención, lo que está buscando el legislador es que quien adquiera el bien o el servicio que en teoría estaba grabado no tenga la carga fiscal. Cuando por alguna razón la ley me impide acreditar, como en los casos que hablábamos al inicio, me impide acreditar el impuesto, ¿cómo traslada el prestador del bien ese impuesto? Lo traslada vía precio. ¿Por qué? Porque no lo va a perder. Si yo al final adquirí bienes por 10 pesos o por 100 colones y tuve que pagar 13 colones de impuestos, si puedo trasladar el IVA, se lo traslado al consumidor final. Si no lo puedo trasladar, y al final en mi estructura de precios voy a considerar 100 más mi valor agregado más los 13 que yo ya pagué. Con lo cual, si no me permiten el crédito, no tiene sentido el otorgar una exención porque se estaría trasladando todo vía precio y por lo tanto el consumidor final, que es a quien se quiere beneficiar en este caso, tendría que pagar el IVA solo que vía precio, no vía impuesto a valor agregado. Muchas gracias nuevamente a los dos por las aclaraciones. No hemos recibido más consultas en el chat. Quisiera abrir un minuto para ver si alguien más tiene alguna consulta. Mientras piensan sus últimas dudas, agradecerle nuevamente mucho a Consortium Legal, empresa asociada a ED, por habilitar este espacio, por atendernos hoy. A don Diego, a don Felipe, a don Juan Manuel, muchísimas gracias por su tiempo, por su experiencia, por su conocimiento. De parte de AED, estos espacios, como han visto, se van a mantener. Tenemos un sitio habilitado para estar compartiendo información sobre la respuesta empresarial ante el COVID-19. Van a encontrar las grabaciones de estos webinars, las presentaciones, casos de buenas prácticas de empresas, y van a encontrar también las campañas en las que estamos ahora involucradas e involucrados para colaborar en la atención a la emergencia nacional. Una vez más, ver si alguien más tiene alguna consulta. Tal vez yo quisiera, María Fernanda, nada más, aprovechando que no hay más consultas, pero nada más recordarles, como lo pueden ver en la filmina, que como firma, Consortium ha hecho un esfuerzo por recopilar y analizar toda la normativa relacionada con el COVID-19. En nuestra página web pueden encontrar mucha información al respecto, artículos de opinión, legislación, y en el correo que pueden ver, covid19@consortiumlegal.com, pueden escribirnos y con toda seguridad les estaremos respondiendo cualquier consulta que tengan sobre este tema y compartiéndoles cualquier información que requieran y que con todo gusto la tenemos a disposición.
Diego, ahí nada más, Maynor Vega Oporta pregunta que como gran contribuyente, ¿debemos presentar alguna nota a nuestro gestor para el acogimiento de la moratoria del IVA? La respuesta es no, no es necesario presentar nota alguna. Es dada de pleno derecho como norma general sin necesidad de autorización o comunicación a la administración tributaria. Con mucho gusto. Pues muchísimas gracias. Don Maynor agradece también la respuesta y de nuevo de parte de nosotras en AED, muy agradecidas con la empresa y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Vamos a coordinar con Rebeca de Consortium para hacerles llegar un agradecimiento y hacerles llegar la presentación y la grabación de este webinar para que lo puedan también revisitar. Y como saben, acá está el correo de Consortium para hacerles llegar más dudas puntuales. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes.